Otra vez en Romanos 12, este capítulo, o Romanos 13, este capítulo es usado erróneamente para demostrar que debemos obedecer al gobierno en todo. Pero es algo que es erróneo, no es correcto, y quiero mostrar lo que está aquí. Pero antes, porque todo este libro, todo es un libro que es una carta escrita completa, entonces queremos que cada capítulo van juntos, y quiero trazarme un poco al capítulo 12 y leer una porción. En el versículo 14, en Romans 12:14, I'm going to start a little bit behind, it says, dice, bendice a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y lloran con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, condescenden para con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Amaos, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dele de comer, y si tuviere sed, dele de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y esa porción es muy buena porque pensando de lo que vamos a mirar, verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Es importante de leer eso, entender eso antes de llegar al capítulo 13. Porque sí, en capítulo 13 menciona sobre el gobierno, el propósito del gobierno. Pero primeramente tenemos que empezar de que Dios quiere que bendigamos a los que nos persiguen. No debemos tener una actitud mala de venganza, de nada. Y también pensando lo que acabé de platicar con el hermano Carlos, de que tener paciencia. Dios no quiere que nos vengamos nosotros mismos. Yo también esa semana tuve una situación en la que mi paciencia fue probada. Y le mencioné al hermano Carlos que es bueno, mejor ser pacientes para no orar por paciencia. Porque cuando oras por paciencia, el Señor te va a traer unos fuertes desafíos para que puedas probarla. Pero tenemos que primeramente yo quiero agradar a Dios, quiero ser paciente. Y es necesario, por lo que vamos aquí a mirar, de que debemos amar uno a otro, no venganza, dejar todo al Señor. Si alguien te critica, dice algo malo de ti, déjalo en la mano de Dios. No te defiendas a ti mismo, porque ¿sabes qué? Dios es el mejor vengador. Él va a hacer el castigo más fuerte, y yo prefiero dejarlo en sus manos. Yo voy a comportarme como quiere que yo me comporte, que también lo vamos a ver en este capítulo. Este capítulo enfoca de nuestro comportamiento, cómo debemos estar. Pero en el capítulo 13, primeros 2 versos, dice, alma, sométase a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las potestades que hay sino de Dios, y las que hay de Dios son ordenadas. Verso 2, así que el que se opone a la potestad, se opone a la ordenanza de Dios, y los que resisten recibirán para sí condenación. Y el título es las potestades superiores. ¿Qué son las potestades superiores? ¿De qué está hablando aquí? Porque el gobierno es algo que todos tenemos que tratar. Digamos, en la Biblia hay porciones de escritura donde los apóstoles, los discípulos, Cristo, tuvieron que enfrentar oposición de los romanos, de las autoridades, porque ellos estaban contra el evangelio. Y igualmente hoy el gobierno se opone a nosotros. Y es algo malo porque lo que ellos deben de hacer, de acuerdo a este pasaje, es enfrentar al mal. Nosotros estamos contra el mal. Predicamos contra el mal. Predicamos que una persona debe de obedecer la ley, debe de ser una buena persona, debe de ser una persona piadosa que ama a Dios, y eso es contrario quizás a sus objetivos, pero eso te deja a saber que la mentalidad del mundo, del gobierno, es malo. Que en lugar de poner lo malo para abajo, levantan a lo malo y ponen a lo bueno para abajo. Y aquí una pregunta es, porque muchos dicen, debido a este capítulo, ¿debemos de someternos a todo lo que dice el gobierno? ¿Es el gobierno y automáticamente debemos de obedecerlo? La respuesta es no podemos, porque si se ponen contra el evangelio, vamos a desobedecer. No es necesario de obedecer todo lo que está. Y otra pregunta es, ¿qué es la potestad superior? Sabemos que el presidente de Estados Unidos no es un rey, no tiene control de todo. Todo lo que dice no es automáticamente algo que tiene que ser obedecido. Y en este gobierno hay, no sé cómo decir en español, pero está puesto hay un sistema que es puesto para que una parte del gobierno tenga más poder que otra. O sea, balanceado. La balance de poderes se dice en inglés. Y está allí por una razón. Pero la potestad superior aquí en este estado, en Estados Unidos, es la Constitución.
No es el gobierno, no es el presidente. El presidente no tiene poder para hacer todo. Y eso nos da beneficio a nosotros, siendo cristianos, siendo nuestra meta de predicar el evangelio, de alcanzar a personas. Tenemos ciertas protecciones que es bueno y es una bendición tenerlas. Sé que no cualquier país tiene eso. Todos conocemos sobre China, sobre los países musulmanes donde oprimen a los cristianos, odian a los cristianos, los matan y no tienen ninguna protección legal de nada. Entonces operan simplemente por fe. Y ellos no son malos, no somos mejores nosotros que ellos porque tenemos la ley protegiéndonos. No, ambos hacemos el trabajo. Y nosotros que tenemos la libertad, tenemos más deber de hacerlo. Por eso debemos hacerlo. Y un cristiano vago, flojo, aquí en América, es hasta más bajo porque tiene la libertad para hacer algo bueno y no lo quieres hacer. Sé que tuvimos, en donde fuimos en Nicaragua, el gobierno quizás no está tan amable con el cristianismo y sí es un poco diferente de aquí, pero hacemos lo más que podemos para el Señor. ¿Y por qué? Porque Dios nos manda. Ve conmigo Hechos capítulo 5. Vamos a Hechos capítulo 5. Porque la potestad superiora aquí en los Estados Unidos, que es la Constitución, pero la potestad aún más superior de esa es la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia es la autoridad sobre toda autoridad. Y eso es lo que en verdad obedecemos. Y en Hechos capítulo 5 me gusta este pasaje porque todos lo sabemos y lo citamos cuando alguien trata de pararnos de que no podemos predicar el evangelio, de que estamos haciendo algo malo. Pero ¿qué dice aquí? Verso 27 al 29. Dice, y cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os ordenamos rigurosamente que no enseñéis en este nombre? Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese es nuestro mandado. Obedecemos a Dios antes que a los hombres. No hay nada que pueden decir de que nos van a parar de predicar el evangelio. Lo vamos a hacer porque es en obediencia a Dios. Cualquier ley que tienen ellos contra el evangelio, no importa. Nuestra potestad superior aquí está. Y ese dice que lo vamos a hacer. Y vamos a hacerlo en obediencia a Dios. Porque mucha gente se enojan. Estamos las comunidades favoritas del hermano Jackie, donde no les gustan que estamos allí predicando el evangelio, tienen que sus reglas, pero de los HOA, nosotros eso no nos aplica a nosotros. Sus leyes son de ellos mismos. Nosotros obedecemos la ley de Dios. Vamos a predicar el evangelio, porque en cuantos vecindarios donde tanta gente se enoja y dice, no, pues yo no quiero que estés aquí, yo solo estás tú, pero cada vecindario hay una persona que quiere escuchar. Y hay muchos lugares que a veces es difícil nosotros tocar. Nosotros nos encanta tocar puertas, ir a vecindarios donde la gente son amables, quieren recibir. Pensamos de lo que vimos en Nicaragua. Y el último día que estuve en Nicaragua, tuve esta realización de que vamos a regresar a casa y ya no va a ser así tan bueno el ganar almas. Y luego cuando vine otra vez y estaba tocando puertas y me enfrenté a personas no receptivas, personas enojadas, dije, extrañar en Nicaragua. y es malo, debemos de tener un buen espíritu, predicar el evangelio, no importando dónde estamos, porque vamos, no importando que se enojen, no lo reciban. ¿Por qué? Porque hay una persona en cada vecindario que quiere escuchar. Y el domingo estuve con mi esposa, hemos ido a este vecindario, es un vecindario medio grande, tocamos todas las puertas, solamente para una persona. Hubo una persona en ese vecindario que muy amable, estaban esperando el evangelio y lo recibieron y gloria al Señor. Entonces, todo esfuerzo que hacemos en predicar el evangelio, tocar puertas, caminar, vale la pena solamente por uno. Y damos gloria al Señor por la oportunidad de ir a Latinoamérica. Estamos que hermano Ricky ver Paraguay, amamos Paraguay. Paraguay es un lugar receptivo y siempre que vamos a estos lugares decimos, bueno, ¿dónde están los obreros? Porque nos cansamos y vamos, nos gastamos todos completos para predicar el evangelio y a veces pensamos, bueno, deseamos que haya una persona aquí y es nuestro deseo, nuestra oración, que en cada lugar que vamos, que personas se levanten, que prediquen el evangelio, descansen, se esfuercen, porque no podemos hacer todo. Y esta semana tuve una realización un poco, me sentí un poco tonto, retrasado. Dije, porque vamos a diferentes lugares y digo, me gustaría yo poder ir a todos lugares, sí, pero estar allí, pero pues no puedo. Yo puedo estar en un solo lugar y, me gustaría yo clonearme, poder tener más personas. Y luego se me ocurrió que, pues tengo hijos. Tuve esa realización. I'll say it in English. I told Brother Deacon, I felt kind of retarded. So I was everywhere we go, soul winning, all the different countries. I'm like, I wish I could be here, and I wish I could clone myself, go to these places. Then I kind of had a realization, I have kids.
So I kind of felt a little retarded when I realized that I should be doing a better job in training my kids. And that's my goal. I need to duplicate myself. Y es mi meta, quiero duplicarme, quiero clonearme, porque mis hijos quiero que ellos tomen eso. Yo no puedo estar en todo lugar y me amaría estar en todos lugares, pero tengo por lo menos hijos que puedo ayudarlos a que puedan hacer esfuerzo. Porque sí, queremos más obradores, queremos más personas que estén aquí ayudando, ganando almas y ayudando a personas a ganar almas, motivando. Y es algo que nos ama, pero no importando ¿qué enfrentamos con el gobierno? Obedecemos la palabra. Nuestra potestad suprema es la palabra de Dios. Así vamos a obedecer, porque es lo que la Biblia nos dice. Vamos a verso 3. Bueno, porque ¿qué es el propósito? Sabemos que el gobierno está allí. Sabemos que tenemos que obedecer lo más que podamos, no todo completo, pero ¿qué es el propósito? Aquí está en el verso 3, el 4. Dice, porque los magistrados no están para atemorizar las buenas obras, sino las malas. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no es en vano. Lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. El gobierno tiene un propósito y debemos de someternos en este lugar de que su deber y son mandados de hacer malo, de vengar a la persona mala. Y si una persona hace lo malo, debes temer. Debes temer porque son ministros de Dios. Si tú te mandas allá y como dije, si una persona que es salva, tiene gracia, pero quieres andar robando, haciendo cualquier cosa, debes temer al gobierno porque Dios puso el gobierno para un propósito. Y ellos van a venir sobre ti, van a ejecutar venganza de parte de Dios sobre ti si andas quebrando la ley. Pero ese es el lugar del gobierno. Y aquí en Florida sabemos que muchas personas vienen aquí porque aquí en este estado es conocido de que aprecian la ley. Hay muchos estados en Estados Unidos de que los criminales hacen lo que le da la gana y sin ninguna consecuencia. Y luego se preguntan por qué son tan malos, por qué la gente está viviendo en temor, porque no hay ley, no hay gobierno haciendo esto. El derecho del gobierno es de aplastar a lo malo y de levantar a lo bueno, pero lo malo es que no está pasando. Y eso lo vimos mucho en el año 2020, o sea que ya hace 5 años. Y este capítulo fue abusado mucho en ese tiempo, porque el gobierno mandaba personas que tenían que tapar la boca. El gobierno dice, Romanos 13, tenemos que hacerlo, pero eso no es lo que está mencionando aquí. Todo lo que pasó en el año 2020 durante COVID no tiene nada que ver con Romanos 13. Porque el gobierno sí tiene autoridad, pero el gobierno solo tiene autoridad y propósito en ciertas cosas. Tu salud no depende del gobierno. Aunque sí tienen ciertas cosas en regulaciones, hay cosas que ellos hacen, pero en de mandarte a ti o de decirnos que no podemos venir a la iglesia porque estamos arriesgando nuestra salud, eso no es lugar del gobierno. Y de acuerdo a este capítulo, eso no tiene nada que ver, porque la autoridad es la Biblia. La Biblia nos manda que tenemos que unirnos aquí, reunirnos. Es lo que la Biblia nos manda, que unirse, animarte, levantar uno a otro, que era lo más necesario en el año 2020 durante esa pandemia. Pero no, el gobierno estaba haciendo contra iglesias, contra organizaciones, haciendo cosas tontas. Y muchos cristianos, por usar este capítulo, dicen, no, está correcto, no tenemos que ir a la iglesia, no queremos arriesgar nada, pero no es más riesgo eso. Causó más riesgo a tu vida espiritual, tu salud, no venir a la iglesia, separarte de tus hermanos, de que obedecer la Biblia, obedecer a Dios y venir a la iglesia. Y vemos que eso es malo, debemos de obedecerlo. Y también a veces hay ciertas cosas que quizás no son muy claras, no es muy blanco y negro. Y vemos en verso número 5, dice, por tanto es necesario que os sujetéis, no solo por la ira, sino también por causa de la conciencia. A veces lo hacemos, nos sometemos, hacemos lo mejor de no tener problemas, porque hay peleas que no valen la pena. No todo lo que el gobierno hace tenemos que pelear contra eso. A ver, hay cosas que debemos dejarla, no importa. Nuestra meta, nuestro deber es predicar el evangelio, enfocar en el ministerio. Y eso lo hacemos. Y con que no tenga nada que ver con el ministerio, no es necesario de quizás ir en eso. Ya ves, la pregunta es, ¿es un pecado de estar involucrado en la política? No creo que podemos decir que es pecado de acuerdo a la Biblia, pero será pérdida de tiempo, porque a veces quizás no hay una meta muy clara, a veces no hay cómo ganar, porque hay personas que si eso quieren hacer, que lo hagan y ojalá se mantengan santos y puros en estar en un gobierno, con personas malas, personas malvadas, porque muchas de las personas de los gobiernos lo hacen por su propia ganancia y son corruptos en muchas cosas. Y entonces si tú quieres ser un cristiano, andar al lado de gente corrupta,
te va a hacer una situación mala. Pero ojalá oramos por ti, que puedas hacer lo correcto y que pelees por cosas buenas. Porque todo tiene su lugar. Pero sabemos que todo va mal. Sabemos lo que la Biblia enseña de que en el fin de tiempo los gobiernos van a unirse contra Dios, contra los cristianos. Y eso ya está escrito. Pero mejor es esforzar, hacer lo más que podemos hoy en los esfuerzos evangelistas, en el evangelio, en las iglesias, en levantar las iglesias. Porque en mi opinión, eso es donde en verdad podemos hacer diferencia. Muchos son contrarios a la iglesia, no quieren venir a la iglesia y la odian o piensan que es algo malo, pero la iglesia es un lugar donde podemos hacer una diferencia en la vida de personas. La política y las organizaciones políticas, hay muchas personas que, aunque sean conservadoras, que dicen que creen en cosas buenas, pero sabemos que moralmente no son buenos. Moralmente no son personas que queremos seguir o queremos pasar con ellos. Entonces mejor levanta, anima y únete a una iglesia y ayuda a una iglesia donde en verdad puede hacer una diferencia en vidas, en familias, y eso es lo importante. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces lo que tomamos de este capítulo es de que no necesitamos involucrarnos tanto en el gobierno, y el gobierno no tiene ningún interés bueno, y no queremos que el gobierno nos diga nada. Todo lo que hacemos es basado en la palabra de Dios. Queremos seguir a Dios, queremos obedecer a Él más que cualquier cosa que el gobierno haga. El gobierno tiene cosas contra nosotros. Y algo también que me puse a pensar, porque en el tiempo de COVID yo lo peleé lo más que pude. Y fui bendecido de que no tuve que tomarme la vacuna. Yo no la tomé, no quería tomarla. Y me dieron, en mi trabajo no me lo forzaron que la tomara. Y cuando iba a tiendas, y yo no me ponía la máscara, y todos se enojaban. Y te digo que las personas que más me dieron un tiempo duro fueron los hispanos. Fueron las tiendas mexicanas, me seguían, no me dejaban. Y yo pensaba, no les dije nada, no quería pelear con ellos, no vale la pena, pero te digo, el gobierno no es tu amigo. El gobierno es tu amigo. Piensan que están haciendo algo bueno, están haciendo algo bueno, pero ahora vamos a lo que está pasando hoy. Mucha gente está en contra del gobierno, que no, porque es muy cosas injustas, pero bueno, en el año 2020 estabas con el gobierno, ahora estás contra el gobierno. Entonces, que mejor, aparte completamente lo que dicen. El gobierno no tiene nada de dictar lo que hacemos físicamente, saludablemente, en la iglesia, espiritualmente, es nuestro enfoque. No debemos de tratar de usar eso como una excusa, porque muchos es control. Nada más quieren controlar a otras personas. Sabemos esas personas en trabajo que ellos quieren ser el manager y no son el manager. Nada más quieren dando órdenes a toda la gente, pero no hay necesidad de nada de eso. Hacemos lo que hacemos en nuestra posición. También en la iglesia vemos si nos juntamos uno a otro, porque es la siguiente porción, vamos a decir lo que dice aquí, versos 8 y 9. Dice, no debéis nadie a nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume a esta frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Si nos amamos unos a otros, si tratamos de no andar viviendo en pecado, ofendiendo a otro, es la manera mejor de vivir. Y es lo que la Biblia nos manda. Y en el hecho de tratar de vivir una vida, de no ser oprimidos por el gobierno, no estar en un lugar como que estás en peligro de ser arrestado, de ser detenido, porque muchos se enaltecen porque son perseguidos, pero son perseguidos por una mala actitud, no perseguidos por la Biblia. Si eres perseguidos por predicar el evangelio, Dios te va a defender. Pero si eres perseguido porque andas nada más peleando, alegando, sin tener mala actitud, eso es por tu propio mal. No tiene nada que ver con Dios. Entonces no debemos de ser personas así. Debemos ser una persona que ama, porque estamos reflejando a Cristo, y desobedecemos en lo que desobedecemos, en donde tenemos ese lugar, pero donde no, lo dejamos en paz. Queremos hacer lo más que podemos, que vale la pena. Cuando vamos a predicar el evangelio, vemos que a veces viene la policía, te gritan, o una persona te grita, y llegamos hasta un punto en que nos defendemos, pero hay cierto lugar donde lo dejamos ir, porque no vale la pena. Y eso depende de qué circunstancia estás. Pero muchas personas a veces se enojan inmediatamente que vamos a llamar a la policía, y pues llama a la policía. La policía no debe de hacer nada porque sabemos lo que hacemos no es malo. Entonces llegamos a este punto, pero ya que está la policía, ojalá son buenos y oramos por los policías que vengan y que tengan una buena actitud. Porque
ellos no tienen ningún derecho de pararnos a predicar el Evangelio, no tienen nada que ver. El Evangelio es algo que Dios nos mandó. No hay ninguna ley en este país de que es contraria a lo que hacemos, porque lo que estamos haciendo, estamos mejorando el país. La Biblia, la palabra de Dios, la iglesia mejora este país, mejora las vidas, y el solo hecho de pensar cuántas naciones hay comunistas que odian la Biblia. Y míralos cómo están. ¿Cómo está Cuba? Ahorita también Venezuela, que odian la Biblia. ¿Cómo está China? ¿Son lugares buenos? ¿Sabes por qué no? Porque la palabra de Dios, porque odian a Dios. Y por eso cada cosa que hacemos, muchos se quieren enfocar de que, no, quiero hacer algo para el gobierno, quiero enfrentar, quiero hacer una diferencia. Abre tu Biblia y predica el Evangelio. Está haciendo diferencia, porque esto es lo que ellos odian. Esto es lo que en verdad le está poniendo el demonio en su corazón, atacando. Y tú simplemente úsalo. En vez de estar preocupado por peleas políticas, si nunca abres la Biblia, nunca predicas el Evangelio, todo eso es en vano. Esto es donde debe de estar tu corazón. Eso es donde debe estar tu enfoque y tu amor y tu fervor de predicar, de levantar la iglesia y levantar más iglesias. Verso 12, vemos que en este 8 de nosotros mismos, porque en esta porción de Escritura, en el libro de Romanos, Pablo está predicando a nosotros, en cómo nos comportamos, en cómo debemos de llevarnos como cristianos. Y verso 12 dice, la noche está avanzada y el día está por llegar. Desecheos pues las obras de las tinieblas y vistaos en las armas de la luz. Y verso 14 dice, mas vestíos del Señor Jesucristo y no probéis para satisfacer los deseos de la carne. No hagas ninguna provisión para tu carne. Cualquier pelea que quieres tener con el gobierno, con el mundo, con los impíos, si tú no estás domando tu propia carne, eso no importa. Dómate a ti mismo primeramente, sé una persona que tiene esa arma de luz. Ve conmigo a Efesios capítulo 4, porque esta porción viene de Efesios 4 y es similar siendo Pablo el escritor. Y en lo que vas ahí te voy a leer Efesios 6:3, donde dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme, para que podía resistir. Como cristianos tenemos la carne es débil, pero tenemos que esforzarnos en la Biblia, esforzarnos espiritualmente de resistir lo malo, resistir el diablo. Por eso habla sobre la armadura, porque la armadura te protege. Esa protección que tienes sobre cualquier ataque del diablo, que los ataques del mundo, ataques del diablo vienen en ciertas maneras. Pero eso de no hacer provisión, porque no podemos decir... Me confundí por un rato. El verso 26, en Efesios 4, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque una cosa que he escuchado, cuando leo este pasaje me acuerdo de mi hermano, uno de mis hermanos, él empezó a venir a la iglesia conmigo y empezó a aprender sobre la Biblia, y él estaba yendo a una escuela católica. Y me acuerdo que él empezó a conocer sobre la Biblia, pero allí en la escuela católica le dijeron que cuando Cristo se enojó, él cometió un pecado. Y él se metió en problemas porque corrigió a la maestra. Digo, no, Cristo no cometió pecado, eso no fue pecado. Y le citó la Biblia. Y él se metió en problemas porque, bueno, y eso tiene sentido con su doctrina, de que ellos elevan a María sobre a Jesús. Y ellos enseñan que Jesús pecó cuando trastornó las mesas en el templo. Y ellos enseñan eso. Pero siendo ignorantes de que aquí claramente dice que podemos ser enojados y no pecando. Tratamos de no dar un enojo malo, pero dice que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando te dejas llevar en tu carne, cuando no te domas a ti mismo, estás dejando lugar al diablo. Y la idea de que no hacer ninguna provisión, y aquí es donde no podemos necesariamente tener reglas o una lista para todos, porque cada persona tiene su propio lugar donde es débil. Entonces tú mismo tienes que hacer tus propias normas o de mirar qué parte de tu vida es débil y tú protegerte a ti mismo. No hacer ningún acceso. Como un ejemplo que yo de joven yo tomaba. Pero después dejé de tomar, yo no tengo ninguna tentación, yo no tengo problema de, como voy a un restaurante y tienen una barra con alcohol, a mí no me hace problema, pero hay personas que sí. Si tú tienes ese problema, no te pongas en esa situación. Si tienes un problema de quizás usar lenguaje malo o de decir cosas malas, si te juntas con amigos que hablan a sí mismo,
te va a causar problemas. Por eso aquí lo que está diciendo de que no des lugar al diablo, de que tú te mantengas libre, de que no hagas ninguna cosa para él, no abras ninguna puerta. Allí es donde tú tienes que cuidarte a ti mismo. Allí es donde tienes que tomar tu decisión de apartarte de eso. No hay ninguna regla que podemos hacer. Tú mismo tienes que de esforzarte a ti mismo, fortalecerte, apartarte, para que tú puedas ser un mejor cristiano. Y en el verso, vamos a ver la última porción aquí del 28 al 32, dice, el que hurta, no hurte más, antes trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padeciere necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que el que da gracia a los oyentes, y no constriñéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo, ira, gritería, maldecencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros, y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó. Esa última parte del perdón es algo que es muy difícil para personas, y sabemos, y por eso la Biblia está específicamente mencionándolo. Todo lo que está en la palabra es por una razón. Tiene un propósito que está allí, y cuando unas personas hacen la acusación de que la Biblia no es buena, fue escrita por un hombre, piensa sobre lo que está diciendo aquí. No es fácil perdonar. Si un hombre fuera a escribir la Biblia, yo creo que tacharía eso, porque no queremos perdonar. Es algo difícil para nosotros, pero debemos de hacerlo. Debemos de buscar cómo reconciliar uno a otro, de perdonar y de hacerlo como ejemplo de Cristo, porque Él nos perdonó. Y Él fue nuestro mejor ejemplo. El hecho de que Cristo vivió esta vida no fue para que nosotros seamos perfectos, pero en una manera debemos de mirar lo que hizo para simularlo, hacer igual, y no enojarnos en una manera mala. Hablando aquí sobre el gobierno. Cuando el gobierno viene contra ti, el gobierno vino contra Cristo, muy, muy pesado, pero Él no abrió la boca nada, no dijo nada. Lo atacaron, los sacerdotes, los magistrados grandes, lo atacaron, lo escupieron, pero Él no respondió nada. Algo muy, muy difícil para nosotros. Para mi carne eso no es fácil. Eso es muy difícil. Pero tenemos el ejemplo de Él, de que debemos que hacerlo. Y también el hecho de tener fe. Escuché algo recientemente que me tocó a mí y me gustó. Y quiero compartirlos porque el hecho de tener fe, como miré antes, este capítulo del libro habla sobre tenemos que tener fe, la salvación la recibimos por fe, obedecemos por fe, y también sabemos que Dios castiga a los impíos por fe, castiga a los hijos malos por fe. Pero el hecho de fe a veces es muy, muy difícil. Y escuché un mensaje recientemente que en el pastor Ringo Ayala, el tema, el capítulo, el título del mensaje era lo que debemos de aprender de nuestro pastor. Y cuando dijo esta porción, me recordó porque el hecho de vivir con fe es algo que yo aprendo mucho del pastor Boyle. El pastor Boyle tiene mucha fe. Sabemos en la manera que él vive, eso yo lo admiro, digo, yo aprendo mucho de él. Y él usó un ejemplo en este mensaje sobre dinero. Porque en dinero es algo que muchos batallamos, porque a veces de ganar más dinero es fácilmente de poner al lado las cosas de Dios. Pero es lo que hacemos por fe, digamos, no, yo por fe creemos que va o no va a proveer. Porque un ejemplo que usó, que yo no lo pensé así, y dije, bueno, es una buena manera, porque a veces cuando pasa algo malo en nuestra vida, como si se quebra tu refrigerador o algo cosa y tienes que gastar tu dinero, me está castigando Dios. Pero él hizo un punto de que él había ganado, estaba en un tiempo joven de su matrimonio, y había ganado $300. Digo, tengo $300 más. Y luego se le ponchó una llanta. Digo, pues ahí llevan los $300. Y pensamos, nosotros, pues ya se me fue el dinero. Pero dijo, no, pues, ¿por qué no piensas? Dios te dio ese dinero porque sabía que iba a pasar eso malo. Y ahora tienes el dinero. Digo, wow, un pensamiento tan simple de que yo nunca había pensado. Es una buena manera, porque yo siempre pienso, bueno, tengo dinero y luego pasa algo malo y se me fue el dinero. Pero no, pues Dios te bendició porque Dios sabía que te iba a pasar eso malo y ahí lo proveyó. ¿Y sabes qué es? Eso es fe. Eso es la fe de que tenemos que vivir, en que no importa qué pasa, sabemos que Él está en control. Si estamos viviendo piadosamente, sabiendo de que tememos el gobierno, no porque tememos a ellos, pero tememos a Dios, porque el gobierno está ahí para atemorizar a lo malo. Si hacemos lo malo, el gobierno va a venir
contra nosotros. Y entonces vivimos por fe sabiendo de que todo lo que va a pasar porque Él lo está haciendo. Él es un Padre que nos ama. Sabemos que nosotros amamos a nuestros hijos y queremos lo bueno para ellos. Entonces, si tú obedeces lo que está aquí en Efesios, obedeces los Romanos 13, no andas en pecado, viviendo, haciendo excusas, siendo una mala persona, Dios te va a bendecir, te va a proteger. Y no importando la finanza, debemos de saber tener la paz porque tu familia confía en ti. Tú siendo padre, el padre debe de proveer por la familia. Y es algo que a veces causa problemas en los matrimonios, porque la esposa debe tener fe de que el esposo va a proveer. Y es algo que también a veces es difícil, pero es algo que tenemos que trabajar. Y también ambos, como padres, debemos de estar confiados, tener paz, no estar preocupados, atemorizados, tratar de buscar, porque es algo que nosotros caemos en ese problema, de que no, pues yo tengo que proveer, voy a hacer todo lo posible, y a veces caen en ese lío de que por qué proveer, se desvían quizás al delito, a robar, a hurtar, a ser malas personas, y no debemos de caer en eso. Eso es una muestra de que no tienes fe. Y de acuerdo a lo que tenemos aquí, de que queremos ser como Cristo, queremos tener fe y queremos animar a nuestra familia, a nuestra iglesia, y lo hacemos ¿cómo? Lo hacemos por teniendo fe. Y este capítulo, y me encantó, como dije, cómo empezó, de que tenemos que primeramente reconocer de que no vamos a vengarnos unos a otros, debemos de dejar la venganza para Dios. Entonces, el gobierno tiene su lugar, y lo que vimos en 2020 se pasaron fuera de su lugar. Pero en fe hicimos lo más posible, seguimos aquí, los que obedecieron a Dios, vinieron a la iglesia, no importando que el gobierno estaba contra la iglesia, vinieron en obediencia a Dios y dejamos todo en la mano de Él. Si el gobierno vino contra la iglesia, está en la mano de Dios. Y hubieron iglesias que tuvieron que pasar por eso. O vinieron a la iglesia y el gobierno vino contra ellos. Aquí en Florida fue bendecida las iglesias en que no hubo nada de lío, pero en otros estados como California, Illinois y estados muy, muy malos, vinieron la policía contra la iglesia, cerrando puertas y hay muchos problemas. Y también en otros países tuvieron mucho lío. Pero no importando pase lo que pase, ya sabemos que aquí tenemos libertad. Tenemos el deber de usar esa libertad para el Evangelio, para Dios, y los países donde no tienen, hacen lo más que pueden, usan la fe ejercitada en la manera que ellos tienen acceso y deben hacerlo, pero nosotros debemos tomar este capítulo y de dar gracias a Dios de que tenemos libertad, dar gracias a Dios por cada oportunidad y de tener esa fe, de entrar en cualquier puerta que Dios abre, como nos ha hecho de que podemos ir a diferentes países a predicar el Evangelio. Eso es Dios, mirando nuestra fe, abriendo puertas y debemos en fe tratar de entrar. Y sabemos que tomó un poco de fe ir a Nicaragua, no sabiendo exactamente cómo iba a estar allí la escena política, las personas, pero ya que tomamos ese paso, y el hermano Julio fue el que tuvo ese privilegio de que la persona dijo, no importa nada, aquí no se importa, tú abres la Biblia, predica, no importa, y fue una bendición. Y tomamos el paso de fe, y Dios bendijo eso. Y es así como tenemos que tomar este capítulo, de que el gobierno está por Dios, cualquier propósito, lo dejamos ahí, pero nuestro deber es obedecer nuestra autoridad suprema, que es la palabra de Dios. Esta es nuestra autoridad sobre esto, es lo que